Bueno, pues abrimos sección de Soria Natura de la mano de Juan Antonio del Amo de Serviam. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de dos temas muy importantes que son de los chinches, un tema que muchos en casa habrán escuchado puesto que ha saltado a nivel nacional e internacional a la palestra informativa, pero también, como no, de la profesionaría y de ese control de plagas que es muy necesario hacerlo ahora, justo lo estamos comentando. Si te parece, comenzamos con los chinches, los estamos viendo puesto que saltaba la noticia que de Francia había surgido una plaga y muchos medios se hicieron eco, bueno, pues generando cierta alarma social. Te pregunto, porque siempre viene bien preguntar a los expertos, como experto, ¿se ha exagerado todo? ¿Se ha magnificado? A ver, alarma social no hay que dar porque tampoco hay que alarmar a la gente. A ver, hay que dejar bien claro, porque al final se habla de chinches, vamos a ver, el chinche que estamos hablando es el chinche de la cama. Y hay que dejarlo bien acotado qué insecto es. El chinche de la cama pertenece a un orden de insectos que son los hemípteros. Entonces los hemípteros todos se caracterizan porque tienen un aparato bucal succionador. Vale. Pero dentro de los hemípteros hay un montón de insectos y la mayoría se alimentan de la savia de las plantas. La mayoría. Entonces cuando hablamos de algún chinche, que yo oí noticias, la plaga de chinches en Baracaldo, era un chinche de las plantas. Que por consiguiente no supone ningún perjuicio. Supone un perjuicio para la planta y para el que tenga la explotación agrícola o lo que sea, vale, pero no metamos en todo el mismo saco todos los chinches. Hablamos de los chinches de la cama. Son los que hacía referencia a esas noticias que circulaban por, bueno, pues por distintos digitales que hacían referencia a cómo se había extendido en Francia una plaga de chinches que no son perjudiciales para el ser humano. Sin embargo, sí que los hay, ¿no? Aquellos que sí que pueden suponer cierto peligro. Sí, el chinche de la cama es una plaga mundial. ¿Por qué es una plaga mundial? Porque el chinche se ha adaptado al ser humano, chinche de la cama. Siempre va a estar con el ser humano, porque solo pica al ser humano, no pica ni a animales ni a otras especies. Con lo cual, donde viva el ser humano, va a estar. Y va a estar, siempre nos va a picar cuando estemos dormidos. Y cuando nos pica, ni nos enteramos, porque nos mete un anestesiante y entonces ni nos enteramos. Entonces nos levantamos al día siguiente con las picaduras. ¿Qué pasa? Como siempre nos va a picar cuando estamos dormidos, la zona donde va a estar más es cerca de la cama. ¿Dónde son los sitios que hay más probabilidades que haya chinches? Es en un sitio que cada día duerman personas distintas. Entonces, lo peligroso son los hoteles, los hostales, los albergues. Y de ahí te lo llevas a tu casa. Pero esos son los sitios peligrosos. Probablemente hay gente que en su casa jamás en la vida van a tener chinches. Eso va a ser el 90% de la población, que no vas a tener chinches nunca, porque no se cogen ni paseando por la calle, ni te entran por la puerta de tu casa, ni nada. Tienes que haber estado en un sitio que haya chinches. Para identificarlos, ¿cuáles son las características de este insecto? Creo que tienes una placa, ¿no?, donde podemos ver las dimensiones. Es pequeño pero visible, ¿no? Sí, es un insecto. Si a lo mejor lo comparamos con una pulga que se ve un puntito y la ves cuando salta, el chinche, aquí se ve el ciclo, porque tiene metamorfosis simple, y hacen 5 metamorfosis desde el huevo, porque ponen, más o menos la hembra pone entre 2 y 3 huevos al día, pero necesita de haberse alimentado de sangre para poner huevos. Y también para hacer la metamorfosis y hacer la muda, también necesitan de haberse alimentado de sangre, si no, no hacen la metamorfosis. La supervivencia del chinche es que aguanta mucho tiempo sin comer. Entonces puede estar refugiado sin alimentarse y no se muere. Aguanta meses y meses. Respecto a los chinches, como decías, no es algo tan extendido, pero sí que es verdad que puede ser común en determinados casos. ¿Cómo se debe actuar cuando uno detecta pues, que hay chinches en esa zona de la cama o en determinados espacios? A ver, esto lo que va más dirigido, y eso es lo que tenemos la mayoría de los clientes, son de hoteles, hostales, albergues. Cuando en un hotel se detecte la presencia de chinches, al momento esa habitación la tienen que clausurar. Y con ningún insecticida doméstico, eso lo digo bien claro, se va a eliminar la plaga de chinches. Los chinches detectan los químicos.
detectan sobre todo las piretrinas, y todos los insecticidas domésticos llevan piretrinas, lo detectan, no van a salir, no lo van a tocar, con lo cual se van a quedar escondidos, como aguantan tiempo sin comer, cuando se pasa el efecto del insecticida, otra vez te vuelven a picar, con lo cual no lo van a eliminar, tienen que llamar a una empresa especialista en estos temas, si no se les va a desbordar. Y cada día que una persona duerma en esa habitación con chinches, se lo va a llevar a su casa, otra persona se lo lleva a su casa, otra persona. Entonces es muy importante los hoteles, los hostales, que tomen las medidas desde el primer día. Nosotros damos charlas a gobernantes y directores de hoteles para que lo detecten lo más rápido posible. Y sobre todo son, el chinche, a ser un insecto grande, deja manchas de sangre. Si ven manchas de sangre en la ropa de cama, hay que hacer una inspección porque puede ser que haya chinches. Si un cliente se queja de picaduras, hay que hacerle caso y ver que puede ser que en esa habitación haya chinches y verlo. Bueno, pues desde luego que es vital e importante acudir a profesionales como Serbian, que tienen ese control de plagas, y otra de las plagas que también detectan y que al que le ponen fin es al de la procesionaria. El otro tema del que íbamos a hablar más hoy en día, que estamos a principios del mes de noviembre, porque es cuando hay que actuar frente a la procesionaria, ¿verdad? Sí, la procesionaria es una oruga que se alimenta de las acículas, de las hojas de los pinos, y abetos y cedros. Entonces, su época de alimentarse de esas hojas es ahora en otoño. Con el sistema de la endoterapia, como vemos aquí, hacemos unas inyecciones en el árbol y el producto va dirigido a la savia del árbol que lo distribuye hasta las hojas. Entonces la oruga, cuando coma las hojas, muere. Pero hay que hacerlo cuando comen las hojas, que es ahora en otoño. ¿Qué pasa muchas veces? El bolsón, que es donde están las orugas, que suele ser blanco. ¿Qué pasa? Que ahora es pequeñito. ¿Que se puede identificar? Sí, se ve, pero ahora es pequeñito, porque también la oruga hace su metamorfosis, se van haciendo más grandes y el bolsón más grande. Como ahora es pequeñito, pues muchas veces no se ve. Y lo empiezas a ver a lo mejor ya en enero, ¿sabes? Sería tarde ya para actuar. Hasta el 15 de enero más o menos se puede hacer. Entonces cuando ya lo ves grande, es cuando ves, ahí tengo procesional y ya no se puede hacer. Entonces hay que hacerlo ahora en otoño. Además, hay que poner especial hincapié en este método de inyección porque hablamos de numerosas ventajas, entre ellas pues que hablamos de un método ecológico, además también de ya no solo cuidar y preservar el medio ambiente y el propio árbol y el entorno, sino que también es beneficioso para todo aquel ser humano que tenga contacto, ¿no?, con el árbol. A diferencia de antes que se fumigaba, nos ahorramos esa fumigación. Claro, ahora, con la endoterapia, como el producto va dentro del árbol, el fitosanitario está muy controlado. El fitosanitario no sale al exterior. Cuando se fumigaba, pues mucho producto en los alrededores quedaba. Entonces había que cerrar ese sitio y siempre había un riesgo. Con esto, como el fitosanitario no sale al exterior, en ese aspecto es ecológico y también del uso del producto, se utiliza menos fitosanitario. 8 años lleváis implementando esta técnica desde Serbian. Cuéntanos por qué debemos acudir a Serbian, por qué es tan importante ponerle fin a ello, a la procesionaria. A ver, la procesionaria tiene los pelos muy urticantes. Y tanto son urticantes cuando están en la oruga como también que los expulsan. Entonces, si vivimos cerca de un jardín con pinos o en nuestra propia propiedad tenemos pinos, tenemos probabilidades de tener procesionaria. Entonces, el tema de perros o el tema de niños es muy peligroso. Estamos viéndolo, cuéntanos cómo se lleva a cabo ese procedimiento. Quiero decir, se realizan unas pequeñas incisiones en lo que es la corteza del pino, lo estamos viendo justo en este tronco. ¿Cuál es la dosis que se le suele echar? ¿Varía, entiendo, de las dimensiones del pino? Cuéntanos. No, lo que varía son las inyecciones, porque hay que hacer más o menos cada 25 centímetros del contorno del árbol hay que hacer una inyección. Ya la dosis ya va preparada en la bolsa, con la presión adecuada, porque tiene que ser de presión baja para que poco a poco lo vaya absorbiendo. Aunque se ha mejorado mucho la técnica y ya lo absorbe el producto, casi en 5 minutos se ha absorbido el producto. En 5 minutos. En 5 minutos lo ha absorbido ya el árbol. Cómodo, rápido y luego eficaz. Nosotros quitamos los inyectores y el árbol se queda como antes, ¿sabes? Pues sí, estamos viendo que hablamos de un proceso cómodo, rápido y sobre todo, que también es muy importante, ¿no?, eficaz, que lleváis a cabo en Serbian. Sí, sí. Y además, vamos, con la seguridad absoluta. Si se ha absorbido el producto está dentro del fitosanitario, está dentro del árbol,
y la procesionaria no va a sobrevivir. Hablábamos de que protegernos de esa plaga no solo es proteger el pino, sino que también a nosotros en salud, ¿verdad? Sí, por lo que te he comentado de los pelos urticantes. Aparte que la procesionaria, cuando es adulto, es una mariposa. Entonces la mariposa tiene un vuelo y no nos podemos librar que este año la mariposa ponga los huevos en nuestro pino, si tenemos cerca pinos con procesionaria. Entonces la única forma de prevenir que hagan la procesión es con la endoterapia. Y precisamente esa endoterapia, ese tratamiento que llevan a cabo desde Servian, con 8 años de experiencia, resultados magníficos, que hay que llevar a cabo justo ahora. Vamos a remarcar eso porque es muy importante y cuéntanos cómo podemos contactar con vosotros en caso de que bueno, pues necesitemos erradicar la procesionaria. Pues pueden llamar al teléfono de Servian, 637-548459, o a través de la página web, o mandándome un WhatsApp, lo que sea, contacta y nosotros o nos dice las dimensiones de los pinos o nos acercamos allí y se lo realizamos en ese mismo día. Bueno, pues yo creo que como estamos hablando de un problema bastante común, y aquí en Soria que hay bastantes zonas con grandes cantidades de pinos, que seguramente a alguien alguna vez le ha pasado, aquí queda ese consejo, esta práctica tan revolucionaria y tan para tomar nota. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por acercarte y, en primer lugar, tranquilizarnos, ¿no?, acerca de esos chinches, ¿no? Sí, que ante todo lo fundamental es, siempre se dice, y es verdad, consultar con un experto y erradicar cualquier tipo de alarmismo. Y también gracias por darnos a conocer esta técnica y sobre todo, bueno, pues lanzar ese mensaje a casa, que seguro que lo han recibido más de alguno. Muchas gracias.